Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta sesión virtual organizada por la Confederación Cívica Querétaro. Le damos la bienvenida a este espacio de diálogo a quienes aspiran a ser juzgadoras y juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición de Elda Molina, quien nos acompaña hoy para conversar de manera abierta y transparente. Permítanme explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de este diálogo con 2 bloques de preguntas detonadoras, cada uno de 10 minutos. Estas preguntas serán planteadas por organizaciones de la sociedad civil. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes, comunidad LGBTIQ+, infancias y adolescencias. Desde Querétaro, en Cívica, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con la justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se excede, la sesión cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, damos inicio formal a esta sesión y le pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación en un máximo de 3 minutos. Adelante, Edla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas que nos ven desde sus redes sociales. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Me quiero presentar y no abusar del tiempo, dado lo que acabo de escuchar. Soy doctora en Derecho. Mi nombre es Elda Molina Álvarez y quiero aclarar perfectamente que soy doctora en Derecho, porque esa parte es importante para el puesto que yo estoy postulada. Para llegar ahí, pasé por una maestría en Administración Pública, Estatal y Municipal. También tengo la especialidad en Derecho Constitucional Amparo y, por supuesto, soy licenciada en Derecho. Tengo en mi haber un sinfín de diplomados en donde me he focalizado en derechos humanos, en perspectiva de género, en derecho familiar, por supuesto, en políticas públicas. Esto en cuanto a una trayectoria académica que me parece que es sumamente importante que la gente pueda conocer nuestra formación educativa, pero lo he combinado perfectamente con mi vida laboral. Estoy por cumplir 19 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, en donde he tenido una carrera judicial. ¿Qué implica la carrera judicial? Yo empecé cuando iba en cuarto año de la licenciatura en Derecho en el Poder Judicial de la Federación. Como muchos de los que participamos dentro del Poder Judicial, inicié como meritoria. Meritoria es aquella persona que no le pagan y que va precisamente, como su nombre lo dice, a hacer méritos. Pues yo así inicié y pasé por todos los cargos. Meritoria, fui oficial judicial, mi primer nombramiento, actuaria judicial de juzgado, secretaria de juzgado de distrito, secretaria particular de un magistrado ya en un tribunal colegiado, secretaria de tribunal en donde actualmente soy secretaria del tercer tribunal colegiado en materia administrativa y civil. Mi función es secretaria de tribunal, elaboro proyectos de sentencia. A ese tribunal llegué en el año 2019 y hice una pausa en el Poder Judicial, déjenme rápidamente decirles. Me fui al Ejecutivo local, en donde fui coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres. Fíjense que este paso por el Centro de Justicia para las Mujeres para mí fue de mucha importancia, porque me allegó al tema de perspectiva de género. En el Centro de Justicia para las Mujeres lo que vemos son violencia contra las mujeres. Entonces hay mucho que hacer en esos lugares y por supuesto que me dejó mucho aprendizaje, mucho conocimiento y por eso me focalicé en perspectiva de género. Pero también fui secretaria ejecutiva de la Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado. De ambos lugares, que son fuera del Poder Judicial, me
llenaron mucho, me enriquecieron mucho en mi ámbito jurídico, pero decidí regresar al Poder Judicial desde el 2019, estoy en este tercer tribunal colegiado, y bueno, esta formación académica combinada con mi trayectoria es lo que sin duda alguna me da las herramientas el día de hoy para ser una candidata que yo considero que tiene precisamente lo que se necesita para llegar a ser magistrada del circuito. ¿Por qué razón? Porque la justicia no se improvisa. A mí me gusta mucho adentrarme en los problemas de la gente. Soy una persona que se considera muy empática, de tal manera que esta combinación que yo tengo en mi trayectoria, tanto educativa como laboral, hacen que tenga las herramientas para poder ser una buena magistrada de circuito. Muchas gracias. Muchas gracias, Zelda. Pues iniciamos con la fase de las preguntas. Antes doy cuenta de las personas que están en la mesa. Está Walter López, que es vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Está Francisco Landa, de la organización Agüita, Vida y Territorio. Y Leonel Rojo, que pues, es abogado litigante y ha apoyado a diversos colectivos en el tema de litigios estratégicos. Pues iniciamos con la primera pregunta, que sería del eje de seguridad, justicia y paz. Esta pregunta es elaborada por la colectiva Justicia Digna. Este es el planteamiento. Falta de servicios de cuidados en zonas marginadas. El contexto es, en Peñamiller, mujeres cabeza de familia carecen de guarderías y apoyos para adultos mayores, lo que limita su acceso al trabajo. La pregunta es, candidata, ¿cómo haría exigible el derecho al cuidado considerando el Sistema Nacional de Cuidados y la corresponsabilidad del Estado? ¿Cómo haría exigible? Ahí se perdió un poquito. ¿Cómo haría exigible el derecho al cuidado considerando el Sistema Nacional de Cuidados y la corresponsabilidad del Estado? Ok. Hay que tomar en consideración una cuestión muy importante. Nuestra actuación como magistrados de circuito es al momento de resolver juicios que se someten a nuestra consideración. Es decir, cuando llega un juicio de amparo directo, cuando llega una revisión de un amparo indirecto o cualquier juicio que un tribunal colegiado de circuito, que es el órgano al que estamos aspirando, tenga competencia para ello. De tal manera que nosotros podemos colaborar con esta exigencia que me están planteando en una circunstancia de este derecho de cuidado cuando tengamos un asunto sometido a nuestro conocimiento. Ojo, es bien importante eso, porque no podemos prometer cosas que no están en nuestra competencia. Lo que sí podemos hacer es garantizar que llegar ese tipo de asuntos a el tribunal colegiado que yo vaya a conocer, bueno, pues entonces créanme que me voy a encargar de garantizar. ¿Cómo? Pues precisamente con lo que tenemos en un marco, primero, de derechos humanos, en un marco de constitución, en un marco de, aquí hay bastante criterio respecto a los cuidados, sobre todo con una inclinación a perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque el que no se tengan estas omisiones, cuando se tienen estas omisiones, para esta política pública de tener lugares para las mujeres que puedan dejar a sus hijos, pues evidentemente tendría que ocurrir una visión con perspectiva de género. Pero ojo, la actuación del magistrado es garantizar que cuando llegue un asunto de nuestra competencia se puedan garantizar esos derechos. Y para que eso suceda, necesitamos de que alguien promueva el juicio de amparo. A través, a lo mejor, de una colectiva, a través de una propia mujer que tenga una circunstancia de esa naturaleza. Porque nosotros no podemos actuar de manera oficiosa para que esta circunstancia se dé. Necesitamos forzosamente que alguien promueva la falta de una política pública, un acto en donde le estén reclamando al municipio, al Estado, dependiendo de qué actuación estemos verificando, para nosotros entonces entrar en acción y poder garantizar la protección de este derecho. Eso es sumamente importante aclararlo porque me parece que la pregunta viene formulada a que yo qué voy a hacer para que esto suceda. Yo como magistrada, hasta que me llegue un asunto, es que yo podría
entrar en acción, valga la expresión. Y entonces, para poder entrar en acción y resolver adecuadamente, necesito que se promueva un juicio de amparo de esta naturaleza. Y cuando eso suceda, créanme que mi visión es completamente una justicia donde siempre impere la perspectiva de género, donde hagamos que las autoridades cumplan en esas omisiones por no tener lugares de cuidado para mujeres y que eso se convierta en una política pública que además le concierne a otra área de las autoridades. Para eso tendríamos que llegar a que alguien, repito, una mujer, una colectiva, pudiera reclamar al municipio, a la autoridad competente, oye, me está faltando aquí áreas de cuidado, guardería, etcétera, ¿no? Lo que consideramos pertinente. Y cuando esta venga una negativa o una omisión en implementar esas políticas públicas, entonces tendremos que llegar al juicio de amparo. Y créanme que eso, sobre todo por el tema de perspectiva de género, eso yo lo tengo completamente dentro de mi visión de justicia. No puedo imaginar que alguien pueda llegar a juzgar si no siempre tiene presente la perspectiva de género. Muchas gracias, candidata. ¿Algún comentario de la mesa? Adelante, Walter. Sí, de mi parte, candidata. Algo que nos preocupa a las organizaciones civiles es que el juicio de amparo con esta reforma ya no va a, digamos, a ser para toda la colectividad, sino para la persona que lo promueva. En este caso, pensando lo de la guardería, podría ser, estoy planteando un escenario bajo este esquema de decir, bueno, pues sí, cuida a tu niño, tú promoviste el amparo y tienes que tener un lugar para dejar a tus hijos, y el municipio podría decir, bueno, pues te pago una guardería privada, a ti solamente, mujer que promoviste el amparo, y dejar en la misma situación al resto de las mujeres que necesitan lo mismo. ¿Qué haría? Qué buena pregunta, Walter, si me permites, porque mucho se ha dicho en las noticias que el juicio de amparo ha dejado de tener efectos generales. Pues déjenme les digo algo, el juicio de amparo es un juicio que siempre ha sido con efectos interpartes, no tiene efectos generales, no es una acción de inconstitucionalidad y no es una controversia constitucional que sí tiene efectos generales. El juicio de amparo, uno de los principios que lo rige es precisamente la relatividad de las sentencias. ¿Qué significa esto? La relatividad de las sentencias nada más impacta a quienes formaron parte procesal en el juicio, el quejoso, el tercero interesado, el Ministerio Público, la autoridad responsable. ¿Qué ha pasado? Que en muchas ocasiones los efectos del juicio de amparo ha tenido como consecuencia que al dar cumplimiento a la autoridad sean otros los que se vean beneficiados. Pero ojo, eso no cambia que el principio de relatividad de las sentencias en el juicio de amparo cambie. Sí hay excepciones al principio de relatividad de las sentencias, pero este no sería el supuesto. Y lo que salió en las noticias de que el amparo ha dejado de tener efectos generales, eso única y exclusivamente se refiere al incidente de suspensión. La suspensión, a partir de la reforma del 13 de marzo del 2025 de la ley de amparo, lo que trajo fue que la suspensión ya no podría concederse cuando el acto reclamado se trata de una norma general. Ahí sí ya la suspensión no va a ser procedente cuando se trate de una norma heteroaplicativa. Entonces, eso hizo, me parece, que se tuviera un poquito de confusión, porque el juicio de amparo nunca ha tenido efectos generales. Y ahora la suspensión pues ya no se va a poder conceder y hay que esperar al fondo del asunto. Mientras tanto, pues se va a ejecutar el acto reclamado. Esa es la parte preocupante, ¿cierto? Pero los efectos nunca los ha tenido de esa manera. Ahora, cuando hablamos de unos efectos generales de sentencia, lo que puede ocurrir, si bien es cierto, es que es para esas partes procesales, cuando atendiendo a los efectos que se plasman, que deben de estar, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juzgador de amparo, el Tribunal de Amparo, debe de plasmar debidamente cuáles son los efectos de esa sentencia. Y deben de estar en la misma. Así que la autoridad, al dar cumplimiento,
cuando ocurra este cumplimiento, puede ser que se vean beneficiadas otras personas, porque justo sería un ejemplo como este. Vamos a pensar que en esa sentencia que obtiene una sola mujer o una colectiva, la consecuencia sea crear un centro donde se pueda tener una guardería. Pero ¿qué crees? Que no nada más fue en beneficio de esa persona quejosa, ¿cierto? Sino para muchas otras. Y ahí, entonces, el efecto de la sentencia benefició a todos, ¿no? O a una gran mayoría. También tendríamos que hablar de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, porque, ojo, el juicio de amparo con este efecto del principio de relatividad de las sentencias, que es interpartes y que nada más va a impactar a los que forman parte procesal en el juicio, lo cierto es que hoy la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es una figura prevista desde la Ley de Amparo en el 2013, podemos obtener que con efecto de una sentencia se le diga a la autoridad legislativa emisora de la ley: ya te declaré inconstitucional este artículo, 60 días para que lo puedas modificar. Y puede ser que la legislativa diga: no hago nada, ¿no? Segundo amparo, otra vez ya te notifiqué que volví a declarar inconstitucional este mismo artículo, autoridad emisora legislativa, cámbialo. Y otra vez no haga nada. Entonces, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, para mi gusto, es una excepción al principio de relatividad de las sentencias por una razón. Puede tener el impacto que con 2 amparos, donde se declara inconstitucional el mismo precepto, obligamos a la autoridad legislativa a que modifique. Y si no lo hace, entonces viene el pronunciamiento de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta parte es muy importante, que pocas veces se usa y pocas veces se hace alusión a la misma. Entonces, ¿cómo podemos garantizar? Pues sin duda alguna, como juzgadora, como magistrada de circuito, primero garantizando que los efectos de la sentencia de amparo sean claros. ¿Por qué razón? Porque eso sí nos toca a las personas juzgadoras. Esto es lo que tienes que hacer, autoridad omisiva, que de no tener una guardería en el municipio tal, tienes que crear esto, esto y esto. Es decir, claridad y exhaustividad en una sentencia, para que la autoridad esté completamente clara en qué es lo que tiene que hacer. Y al no hacerlo, podemos hablar entonces: oye, autoridad, no has dado cumplimiento a la sentencia de amparo, y viene un procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo que no se da un cumplimiento cabal a la sentencia trae otra consecuencia. ¿Cuál? La destitución de la autoridad responsable, que es omisa en dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Y entonces esa parte es muy importante, porque viene para el quejoso o para, en este caso, una colectiva o la mujer, pues la posibilidad de dar un cumplimiento cabal por parte de la autoridad. Y si no lo hace, el procedimiento que prevé la ley de amparo en ejecución de sentencia, tenemos muchos elementos, desde multa, requerimientos, por supuesto, primero que nada. No da cumplimiento, bueno, podemos llegar hasta la destitución y hoy en día hasta la comisión de delitos dentro del juicio de amparo por una autoridad que no da cumplimiento a una ejecutoria que se dicta en el propio juicio. Muchas gracias, candidata. Gracias a usted. Yo creo que pasamos a la segunda pregunta, si es que está por ahí César. Sí, lo que pasa es que tuve problemas aquí con el internet, perdón. Es sobre el eje medio ambiente saludable. La pregunta proviene de la organización Agüita, Vida y Territorio, y creo que inclusive se relaciona con la primera pregunta. A ver. La pregunta es: ¿qué opina del desacato de las suspensiones determinadas por tribunales en temas ambientales, tanto por parte de entes privados como de poderes ejecutivos federales o locales? ¿Usted considera factible políticamente dictaminar el desacato de una autoridad? ¿Lo dictaminaría llegado el caso? Voy a contestar primero eso porque eso es importante. A mí, magistrada de circuito, en su momento no me tocaría dictaminar la destitución de cargo de una autoridad. La ley de amparo prevé ese supuesto y la única autoridad encargada de destituir a una autoridad que no da cumplimiento a una ejecutora de amparo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nosotros nos toca otro procedimiento que ahorita que ya les dé respuesta va a quedar un poquito más claro. Fíjense, me parece sumamente importante que desde el cumplimiento a una suspensión, y más en estos temas, se pueda dar un cumplimiento cabal a la suspensión concedida.
La figura de la suspensión del juicio de amparo es una figura, siempre le he dicho, maravillosa porque podemos hacer muchas cosas, las partes procesales, mientras se resuelve el juicio de amparo. La jurisprudencia nos ha dicho que el promedio de una resolución del dictado de una resolución del juicio de amparo es de 6 meses. ¿Y a poco vamos a esperar 6 meses a que se dicte la resolución? Pues por eso tenemos la suspensión. Por eso repito que es una figura maravillosa porque podemos alcanzar muchas, muchas cosas que no nos afecten a los gobernados, me refiero a los quejosos. Y por eso es importante que se dé cumplimiento cabal a una suspensión. Nuevamente, ¿qué le tocaría a la persona juzgadora desde un juzgado de distrito o un magistrado de circuito? Ser muy puntual y muy cabal en los efectos de la suspensión concedida. Eso tiene que estar plasmado en las resoluciones. ¿Para qué? Para que la autoridad dé un cumplimiento cabal de tal manera que si no hace lo que le está diciendo el magistrado de circuito, entonces pueda venir esta denuncia de incumplimiento o desacato de la suspensión. Porque cuando ocurre esta circunstancia, pues por supuesto que la autoridad se va a defender. Oye, yo no tuve un incumplimiento, mira, aquí está. Y si la resolución es ambigua o no está con una claridad tal, pues por supuesto que la autoridad va a tener la manera de absolverse por ahí, ¿no? De escaparse del cumplimiento cabal. Por eso es importante que desde el dictado de la resolución que concede la suspensión provisional en su momento definitiva, o cuando es en amparo de directo, que nada más tenemos un tipo de suspensión, por parte de la autoridad responsable, que es quien lo dicta, pues sea puntual en esa suspensión. De tal manera que podamos claramente identificar, estos son los puntos de cumplimiento, aquí está, los hizo la autoridad. Porque de no ser así, la ley de amparo contempla este procedimiento de desacato o bien de violación a la suspensión por no haber hecho lo que se le ordenó. Y todavía está un poquito peor cuando la autoridad le dicen, estos son los efectos de la suspensión y no puedes hacer esto, y va y lo hace. Entonces, eso es una violación a la suspensión. Y hay un procedimiento que se sigue dentro del propio incidente de suspensión para verificar si efectivamente hubo o no hubo una violación a la suspensión. De haberlo hecho, ya sea en desacato o porque violó la suspensión, entonces viene pues la responsabilidad para la autoridad. Así que podríamos llegar a estas circunstancias de destitución. Sí, porque hoy la ley de amparo, parte de los cambios que ha tenido la ley de amparo en el procedimiento de responsabilidad, no nada más para la autoridad, quiero decirles que parte de la reforma del 13 de marzo hay mucha más responsabilidad para todas las partes, para el quejoso, para la autoridad responsable, siempre está sujeta a que la puedan multar, y son multas bastante altas, pero también a que puedan destituirla. Y entonces viene este procedimiento, si efectivamente se da la suspensión, se da la violación, se da el desacato, ¿qué consecuencias hay? Y bueno, la propia ley de amparo establece las sanciones a las que puede hacer acreedora la autoridad por haber dado este incumplimiento. El más grave es el de la destitución, que es el que comentábamos, pero esa destitución, si bien un juzgado de distrito puede iniciar la suspensión y a lo mejor el tribunal colegiado es el que determine que efectivamente hubo una violación a la suspensión o un desacato a la misma, este no es autoridad competente, este tribunal colegiado no es órgano jurisdiccional competente para ordenar la destitución de una autoridad. La única autoridad prevista en la ley de amparo para la destitución de una autoridad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y miren, se me viene ahorita a la mente un asunto cuando tuvimos en juzgado de distrito, no derivaba de la suspensión, derivaba del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Las autoridades para dar cumplimiento eran del municipio de Pedro Escobedo y era el tesorero y el municipio, ¿no? Y entonces, dame el cumplimiento, nada, dame cumplimiento, nada, muchos requerimientos. Llega el colegiado, dice el colegiado, efectivamente hay un cumplimiento, hay un desacato, y se ordena, pues como se detiene como una inejecución, que es todo lo que puede hacer el colegiado. Corte, te lo mando para que tú digas si se destituye o no la autoridad. Se fue a la corte, muy bien, se resolvió y ordenó la destitución del tesorero municipal de aquel entonces. Tristemente lo digo de esta manera porque, pues sí, se obtuvo a lo mejor lo correcto, la destitución de una autoridad, pero en la corte tardó tanto en resolverse que cuando llega la resolución de desacato de destitución, pues ya ni siquiera era ese presidente municipal. Entonces,
esa parte es grave porque con estos cambios que tenemos en la reforma al Poder Judicial dejan de existir las salas. ¿Qué quiere decir? A mí me parece, todavía a lo mejor lo estoy augurando, que muchas cosas van a ser competencia ahora de los tribunales colegiados, porque la Corte, nada más sesionando en pleno, como está previsto que funcione a partir de septiembre del 2025, no se va a dar abasto con la carga de trabajo. Recordemos que ellos tienen la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Entonces, lo que llega del juicio de amparo, evidentemente que podría ser esta destitución de una autoridad responsable, pues si aquel ya antes se tardaba, imagínense ahora, sin salas y nada más va a ser en pleno. A mí me parece que van a poder empezar a delegar o van a tener que empezar a delegar esa competencia originaria que tienen para que hagan una competencia derivada para los tribunales colegiados de circuito. Y ahí sí, si fuera de esa naturaleza, bueno, pues entraríamos los magistrados de circuito, pero no nos adelantemos todavía. Muchas gracias, candidata. Interesante el planteamiento. ¿Algún comentario por parte de la mesa? No, muy claras las respuestas, muchas gracias. Muy claras respuestas. Pues mira, tenemos, no sé si quieres hacer un comentario adicional. Tenemos tiempo, César, para una pequeña cosa. Acuérdate que le robamos unos minutitos. Sí, empezamos tarde. Sí, un poquito me quedo pensando en quienes ven este video. Algunos de nosotros hemos estado involucrados hasta en intentos de declaración de inconstitucionalidad, todas estas cosas. Y manejamos un lenguaje legal básico que nos hace seguir con un poquito de trabajo, pero seguimos las explicaciones. Y me imagino que mucha gente que no ha tenido esta cercanía, pues va a estar escuchando un idioma desconocido. Candidata, ¿cómo hacer para acercar eso que algunos llaman secuestro del lenguaje, que hace el gremio jurídico y que hace que justamente la población esté tan lejos de defenderse, de involucrarse, etcétera? Sé que una magistratura quizá no sea el lugar, sé que hay unas casas de cultura jurídica que dependen de la Suprema Corte, que ahí están y ofrecen algunas cosas, pero siguen estando muy encerradas en su propio huevito, ¿no? Lejos de la sociedad. ¿Qué se puede aportar desde el Poder Judicial para acercar el lenguaje jurídico a la población? Qué interesante. Muchas gracias. Fíjate que a mí me parece que hoy que estamos buscando el voto, todos los candidatos y candidatas, es un momento idóneo, porque seguramente lo han escuchado de todos. Voy a dictar sentencias claras, con un lenguaje claro, que todo mundo entienda y no nada más los abogados en un lenguaje muy técnico y jurídico. A mí me parece que eso teníamos que haber hecho siempre. Y que algo que hoy la gente, yo con tristeza lo digo, estoy en campaña y voy a lugares y recorro mercados, plazas, y es darme cuenta que la gente poco conoce a los jueces, a los magistrados, a los ministros, no sabe una diferencia entre ellos. Esa parte es muy preocupante. Y claro que lo tengo que decir, ha sido parte del propio Poder Judicial que ha tenido culpa en ello, en que la gente no nos conozca, en que la gente no sepa, no esté involucrado. Pero a mí me parece que es parte de los cambios que debe de tener el Poder Judicial sí o sí. Que no sea una sentencia, una resolución, como mucho se dice que las resoluciones hablan por sí mismas de los propios jueces y magistrados. A mí me parece que toda persona con formación jurídica o sin ella debería de entender una sentencia. Y eso es parte de una propuesta que yo tengo como candidata. A ver, me voy a dirigir a la persona que viene a pedir justicia, al quejoso, a lo que nosotros llamamos justiciable. Esa persona no es abogado. Así que tenemos que acercarnos a ellos. ¿Cómo? ¿Desde qué nos toca a nosotros? Pues desde el momento de dictar resoluciones que sean claras y que sean entendibles. Esa parte me parece sumamente importante. ¿Cómo podemos hacer? A mí, esto que comentas de las casas de la cultura, bueno, pues es para todos, pero ¿yo qué haría como magistrada? Primero, con mi equipo de trabajo, que sin ellos no podríamos llegar a dictar resoluciones. Un magistrado o magistrada, lo digo abiertamente, no podemos solos, necesitamos de un equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa si tu equipo de trabajo sigue con
con palabras en latín y con palabras muy elevadas. No, me parece que todos deberíamos de tener esa formación, esa capacitación, que eso es lo que yo estoy teniendo como propuesta, no nada más para Elda Molina, sino para el equipo de trabajo donde, a ver, vamos a bajar el nivel de palabras complejas que ocupamos en las sentencias, que sea un lenguaje entendible. Cuando eso podemos hacerlo con las personas que son parte procesal en el expediente, pues eso es evidente que es para quien nos dirigimos. ¿Qué pasa si esas sentencias se van compartiendo? Evidentemente eso nos va ayudando. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en los juicios que nosotros tenemos para conocimiento, que nuestras partes nos entiendan. Y eso hará que poco a poco podamos ir llegando a más gente. Cuando hablo de una capacitación, para mí y para mi equipo de trabajo, incluso en áreas jurídicas, en áreas de tecnología, porque hoy la tecnología es sumamente importante para llenar el expediente electrónico, que es obligatorio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y que las partes como el quejoso o el abogado puedan desde su despacho o casa ver las actuaciones sin necesidad de ir al órgano jurisdiccional. Pero ¿por qué considero importante esta capacitación? Porque eso elevará la calidad de justicia. ¿En qué sentido? Sentencias más rápidas, sentencias prontas, sentencias con calidad, pero sobre todo entendible, cercana a la gente. Hablar, mira, yo te voy a decir que a todos les voy a llegar, espérame, mi actuación primero es en un juicio, lo que llega al órgano jurisdiccional. Primero, agotemos que las partes que tienen un expediente en los tribunales colegiados, todas y cada una nos entiendan, porque vamos a ocupar un lenguaje para ellos sencillo. Y después, cuando logremos eso, bueno, a lo mejor podemos abrirlo a foros más adelante, pero abrirlo y decir desde este momento, mira, yo voy a hacer esto, espérame, mi competencia de actuación, mi competencia en el actuar es en un tribunal colegiado del circuito. Muchas gracias, candidata. ¿Algún otro comentario? Pues pasamos, si no tienen inconveniente, a tu mensaje final, candidata. Claro que sí, muchas gracias. Me gustaría ocupar el espacio para invitar a toda la ciudadanía, a todas y a todos, este 1 de junio que vaya a votar. Mira, hay mucha campaña en no salgan a votar, esto es un fraude, ya están los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me he cansado de decirle a la gente, y tengo todavía varios días de aquí al 28 que tenemos la campaña, de decirles, a ver, estamos en un proceso donde buscamos que se vaya a legitimar esta reforma, en donde busquemos la democratización de estas elecciones. Los invito a todos y a todas a que participen este 1 de junio, a que vayan a votar a las casillas. El INE ha dicho un promedio de tiempo que nos vamos a tardar en votar. Cuando yo explico la boleta, que es una boleta un poquito compleja por la dificultad de no tachar, de no tiene foto del candidato, que no tiene un partido político, y que por el contrario somos un listado de mujeres, un listado de hombres, pues es difícil para todos y para todas. ¿Qué pasa si nos informamos un poquito? Todavía tenemos días hasta el 1 de junio de informarnos. Estos diálogos que ustedes hacen, los felicito porque nos hace que llegamos a más gente y que la gente nos pueda conocer. Y eso hará que la gente que vaya a votar pueda llevar, mucho se ha dicho, un acordeón, un papelito, un celular, lo que quieran, donde lleven los números de las personas que ustedes quieren votar por ellas. Y en lugar de tardarnos esos 11 o 15 minutos, quizá ocupemos menos tiempo. Mucha gente no va a querer esperar por el calor, porque es domingo, porque no sabemos quiénes son los candidatos y candidatas. Yo los invito a que participen, a que no dejen en manos de alguien más la decisión que nos toca a nosotros, una decisión histórica que nunca habíamos tenido en nuestro país, y que de alguna manera gente que esté conforme o no con la reforma hoy al Poder Judicial, hoy es una realidad, hoy es un nuevo orden constitucional y sí o sí se va a ejecutar. Tan es así que tenemos el 1 de junio la elección de personas juzgadoras. Los invito a que participen, los invito a que todos y todas vayan a las urnas y que ejerzan su derecho al voto, y sobre todo voten de manera razonada, consciente, por gente que esté preparada, que tenga el mejor perfil para ser una persona juzgadora. Hoy yo apuesto a la gente que tenemos una carrera judicial, la justicia no se improvisa, tenemos que buscar que el Poder Judicial de la Federación como institución se fortalezca.
Mucho pasó todo este tiempo a partir de septiembre del 2020, del 24, donde se publica la reforma al Poder Judicial. Tenemos que hacer que se fortalezca porque es impartición de justicia. El acceso al derecho a la justicia es un derecho humano y tenemos que garantizarlo. Por ello, necesito que la gente, que todos nos involucremos, que participemos en esta elección el próximo 1 de junio. Por supuesto que se den la tarea de buscar a los candidatos y a las candidatas, que se den la oportunidad de conocerme. Ahorita fue un espacio pues pequeño, tengo redes sociales, los invito a que me busquen en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, y eso hace que podemos conocer un poquito a los candidatos, candidatas, llevar un voto informado, y de ser así, si convence que yo tengo el perfil idóneo para ser una magistrada de circuito, bueno, pues que me favorezcan con su voto. Muchísimas gracias por la oportunidad. 06 en la boleta rosa. ¿Cómo te identifican en redes sociales, el candidata? Como estoy en Instagram, Facebook, Elda-Molina-Álvarez. En TikTok, como Dra, de doctora, dra.elda.molina, y en X como Eldamol. Perfecto. Pues muchísimas gracias, candidata. Muchísimas gracias, Walter, Francisco, Leonel. Muchísimas gracias a todas las personas que a lo largo de estas semanas nos han acompañado. Este es el último diálogo de esta serie que Cívica promovió con las distintas candidaturas. Tuvimos la presencia de más de 30 candidaturas. La próxima semana, el transcurso de la próxima semana, empezaremos a trabajar sobre la elaboración del semáforo correspondiente y pues estén pendientes. ¿Algún mensaje de cierre por parte de la mesa, Francisco, Walter, Leonel? Gracias. Pues agradecerte, César, como siempre, la invitación, que me tomes en cuenta, agradecerle a la doctora Elda también sus aportaciones, excelente su presentación, muy claros los conceptos en materia de amparo y pues nada, seleccionar, ubicar que existen realmente perfiles que valen la pena seleccionar y pues votar por ellos. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Gracias, candidata. Que tengan buena noche, hasta luego, gracias.